Crecido en población. Segundo, cómo estamos creciendo en los planteles educativos. Y tercero, que es lo más importante, cómo estamos creciendo en los trabajadores de la educación. ¿Por qué? Porque ahorita tenemos un problema social, el cual nos impacta específicamente en la educación que estamos impartiendo en Nuevo León. Tenemos espacios en el centro de Monterrey que se están cerrando. Obviamente porque pues, la población empieza a crecer y ya no hay niños a los cuales darle educación, pero tenemos muchos otros espacios, otros municipios que están creciendo de manera exponencial. Y es donde tenemos que fundamentar el por qué necesitamos más presupuesto, tanto para infraestructura como para que crezca la plantilla de trabajadores de la educación. ¿Ustedes estiman para cuántos maestros y las necesidades que han detectado? Porque sabemos que todos los entes están trabajando en un presupuesto. Ahorita necesitaríamos, a como estamos ahorita, para dejar los planteles en una manera óptima de 30 a 35 alumnos por maestro, debiéramos estar hablando de un crecimiento de un 10% en la plantilla de los trabajadores de la educación, ahorita. Pero obviamente es algo que tendremos que sustentar con estadísticas, con estrategia y en conjunto con el gobierno del estado para solicitar el presupuesto necesario. ¿Ese 10% qué significa? Ese 10% estamos hablando de alrededor de 2.200 trabajadores, aparte de lo que ya se está creciendo. Total. Este déficit económico y de espacios, ¿qué tanto afectan a los alumnos y al trabajador de la educación? La ley de educación marca un número específico para los planteles, los cuales obviamente por el tema que venimos arrastrando de décadas en cuestión de alumnado, de no crecimiento en los planteles, de falta de presupuesto, pues viene a mermar. Entonces estamos hablando de 30 a 35 alumnos, que sería lo óptimo. Tenemos grupos de hasta 60 alumnos. Entonces los trabajadores de la educación siempre buscan estrategias, pero es muy difícil el poder subsanar cualquier problemática. La diferencia en que los alumnos reciben la educación y las propias capacidades de cada uno, es muy difícil ya con tanto alumnado el estar específicamente. ¿Cuánto sería el promedio de alumnos con los que sí pueden en un salón de Alrededor de 30 y 35 es lo óptimo. Así es. Maestro, ¿está viendo lo del pliego petitorio, maestro? Todavía no, ya lo están viendo. Ya, de hecho, estamos por firmar el que teníamos pendiente. Se tuvo una reunión con el secretario de Gobierno el lunes pasado. Está en toda la disposición, estamos a nada de poderlo firmar. Y es un crecimiento mínimo en las prestaciones que tienen los trabajadores de la educación al servicio del Estado. Pero también estamos preparando, pues obviamente, para lo que viene. Hay muchas cosas que se quedaron estancadas, se fijó un número. Y así es como han estado también por décadas. Y es algo que nosotros logramos concretar con el gobierno del estado para ver la posibilidad de que puedan ir creciendo año con año. ¿De cuánto estamos hablando más o menos? No, estamos hablando de un presupuesto en este inicio de alrededor, para los trabajadores de la sección 50, de alrededor de 10-12 millones anuales. ¿Nos puede recordar cuánto es el número de maestros que existen y cuál es la plantilla que no tiene planta? Tenemos alrededor de 23,000 trabajadores en activo, 12,500 jubilados y ahorita tenemos alrededor de 200 contratos. Muchos de ellos sabemos, los maestros, los que están frente al grupo, pues obviamente es por concurso que pueden obtener su plaza. Y ya la verdad es que algo que me da gusto compartir con ustedes es que aminoramos de 400, 500 contratos de trabajadores, intendentes, secretarias. Ahorita ya estamos alrededor de 90 contratos por basificar. Comentaba la semana pasada la maestra Lupita Rodríguez en Congreso que era necesario que hubiera al menos un psicólogo por escuela. ¿Es posible esto? Todo es posible si sabemos trabajar en conjunto, si sabemos trabajar para poder solicitar el presupuesto. Porque los proyectos siempre han estado, las necesidades sabemos cuáles son, pero lo que siempre nos ha detenido es el tema del presupuesto. Entonces tiene razón la maestra en cuestión de que necesitamos no solamente un psicólogo, sino un equipo de trabajo social en cada una de las escuelas para que puedan subsanar las problemáticas que en ellas se tengan.
pero sí sabemos que tenemos que hacerlo de manera conjunta para ver cómo podemos solicitar ese presupuesto para la educación. Y algo que sí tendremos que trabajar es en la ley de educación, que nosotros estamos esperando que podamos trabajar en ella, porque tenemos un pendiente con los compañeros asesores técnico-pedagógicos, que si bien se les dio espacio en algún momento, se les dio espacio para participar dentro de la ley, el siguiente año se quitó ese mismo espacio y quedaron en el limbo. Entonces queremos buscar cómo legislar en la educación, en la ley de educación estatal, para poder que ellos estén como categoría dentro de la educación de nube. Ahorita no tienen representante entonces de algunos magisterios en el Congreso. Todos están representados a través de la organización sindical, pero es un trabajo que tendremos que hacer, es el oficio político el cual debemos de tener para estar con las diferentes bancadas, que a fin de cuentas lo que a nosotros nos interesan son los derechos de los trabajadores y la educación pública. ¿Se van a reunir con los diputados? Perdóname. Buscaremos los espacios para reunirnos con ellos, así es. En estos días que el gobernador está dando sus informes regionales, anunció la construcción de 100 nuevas escuelas para el estado, pero ahorita le escuché decir que está creciendo muy rápido la población estudiantil. Sí. ¿Son suficientes de eso? Llegan a resolver una parte del problema, pero estamos hablando, por ejemplo, nosotros son 100 escuelas donde ya tenemos maestros. Entonces, para nosotros es un tema que sí ya se les está dando las herramientas a esos maestros, pero el tema fundamental va más de raíz, en el cual sí tendremos que trabajar en conjunto para poder dar una solución de fondo a la educación de nube. ¿Están especificadas las escuelas o nomás fue un comentario que hizo al aire? Sí, son especificadas, son en Juárez, son en Escobedo, son en las áreas marginadas en las cuales ha habido crecimiento, pero aún así por el mismo crecimiento se están saturando rápidamente. Maestro, ¿y qué tanto se han incrementado los casos de bullying en las escuelas? Y retomando relacionado con la pregunta anterior de las necesidades de tener un psicólogo. El bullying, fíjate que ha bajado con los alumnos, pero ha crecido con los maestros. La verdad es que no estamos siendo tolerantes como sociedad ante la real problemática que estamos teniendo como sociedad con la educación básica, con los alumnos de la educación básica, y es fundamental entender que tenemos que trabajar, alumnos, maestros, padres de familia, y tenemos que dejar impartir la educación a los trabajadores de la educación, entender que estamos educando funcionar. Entonces es el llamado al respeto a los trabajadores, el respeto a los maestros, el respeto entre nosotros mismos para que esto pueda fluir. El bullying lo han trabajado muy bien los maestros, no son especialistas, no son psicólogos, pero han buscado las diferentes herramientas para tratar de bajarlo. Sí ha bajado con los alumnos, pero sí ha crecido para con los maestros. ¿Se refiere a que los alumnos la violencia con los trabajadores de la educación, en lo cual pues bueno, ahí hemos estado pendientes de apoyar a los compañeros. ¿Viene de los padres hacia los maestros? En algunos casos sí. ¿O también de los alumnos? En algunos casos es de los padres de familia. Gracias. Gracias.